musical en la obra de Romero Esteo, y espero que oigamos algunos cantos porque Juan, es que como nos contó que había sido muy emotivo, pues vamos a ver. Entonces voy a empezar. Hemos cambiado un poquitín el orden y la organización. Vamos a tener las 3 ponencias en el tiempo impartido, simplemente un pequeño cambio. Voy a empezar dando la palabra a Lourdes Martín Leiva y después a Luis, que os voy a presentar ahora. Después daré la palabra a Luis María Pasetti Aranda. Haremos una pausa, un primer debate, porque mal corriente, porque es toda la mesa sobre la música, un primer debate, y si tienen que ir a otros lugares donde los esperan, pues pueden irse, y después ya daré la palabra a Miguel Palacios también sobre Romero Esteo y haremos un debate entonces ya al final también. Entonces os voy a presentar a Lourdes Martín Leiva, que es profesora de canto, también fue invitada del internacional, el inglés se me da muy mal, Keyboard Festival IKF de Eurocidade Tu y Valencia, profesora de canto del coro oficial de la Universidad de Málaga también, y como soprano ha interpretado papeles principales en ópera, zarzuela, oratorio y repertorio sinfónico de obras de los más grandes compositores. Tiene en su haber más de una decena de grabaciones discográficas. Los que tienen el pequeño catálogo tienen el descriptivo breve de su biografía. Como investigadora de la obra de Romero Esteo, ha publicado como coautora en 2 libros, Miguel Romero Esteo, Esencial y Sónico, que creo que estaba expuesto esta mañana, ¿no? El libro. No pensé haberlo visto esta mañana, sí, sí, ha estado, ¿verdad? Además de varias comunicaciones en actos de la asociación, en el Festival también de Teatro de Málaga, en la Diputación Provincial de Córdoba, en el SIRAE de Sevilla y en Montoro, que es la ciudad natal de Romero Esteo. Así que, Lourdes, te doy la palabra y pues nada. Muchas gracias, muy amable. Como tenemos poquito tiempo y quiero decir mucho, voy a tener una rápida intervención. Para afrontar la puesta en escena de Miguel Romero Esteo, hay que entender lo esencial que es para él la música y todo lo sonoro, tanto en su obra como en su modelo compositivo. Sí, para ser lo más clara posible en la exposición, voy a basarme en 4 aspectos. Primero, un pequeño abordaje de la vida de Miguel Romero Esteo como músico. El segundo apartado serían las formas de estudiar la música en la obra de Miguel Romero Esteo, para lo que haremos unas breves indicaciones sobre cómo estudiar la música en cada obra literaria. Os mostraremos unos ejemplos en forma de plantillas, de unos cuadrantes, para ir recopilando información, lo que va a ayudar a ver la obra de forma más analítica, a la hora de registrar, ¿no? Por otro lado, os daremos unas indicaciones sobre cómo analizar las piezas musicales que aparecen tanto sugeridas o como manuscritas por el autor. Y una cuarta parte, pues unas indicaciones sobre cómo interpretarlas vocalmente a través de esos ejemplos musicales que yo haré. En cuanto al primer punto de Miguel Romero Esteo, el músico, diremos que hemos visto claramente, tras estudiar toda su obra, en concreto de las Grotescomaquias, que su mente musical no descansaba en ningún momento. La mente emergía en todo su catálogo. Y su mente no solo iba ligada al oído, sino que iba ligada al ritmo, en muchos momentos tanto de los procesos de concepción como de estructura y de elaboración creadora. Él usa sin descanso sonidos diferentes, formas musicales muy diversas, elementos del ritmo, elementos del sonido, elementos del lenguaje musical y todos sus términos, atención que esto es muy gordo, todos sus términos de duración, altura, timbre, carácter, intensidad, tempo, fraseo y hasta articulación. Es decir, que tú coges un manual de lo que antes se llamaba solfeo, de lenguaje musical,
y están todos y cada uno de ellos. Por tanto, su música fue un vehículo para crear, comunicar, profundizar y analizar la realidad que él quería hacernos sentir, ver o escuchar, no solo leer en sus textos o ver representado. Su legado compositivo son 27 composiciones manuscritas, son 16 en grotescomaquias y 11 en tartesos. Su catálogo no es relevante de forma aislada, es decir, las piezas no musicalmente no son excesivamente importantes, lo veréis, pero sí son relevantes como, más que relevantes, esenciales dentro del drama. En cuanto a las macroestructuras musicales en su dramaturgia, pues diremos que en este punto estamos hablando constantemente de esos sistemas de ordenación del discurso musical, basado en los principios compositivos usados en toda la historia de la música. Hablamos de la repetición, no hay música sin repetición, sin variación y sin contraste. Él está obsesivo con esos tres principios, que son los grandes principios de cualquier compositor de cualquier tipo de música. Al estudiar su obra, pues vamos a ir viendo cómo las formas musicales van emergiendo constantemente. Son formas como el aria con da capo barroca, la sinfonía, encontramos entramados polifónicos, encontramos características muchas de la sonata, de la vanguardia musical. No sé si se acuerdan que él era un gran conocedor de la escuela de Darmstadt, de la escuela estocástica, y eso lo vemos claramente en los finales abiertos de su escritura, el gigantismo, la aleatoriedad, y esos son los grandes elementos constructivos de la música de vanguardia. A veces no encontramos formas exactas, es decir, nosotros vemos una forma musical y él lo hace igualito, pero sin notas, con palabras. Si no son idénticos, son muchos resabios de esas formas musicales. Podemos encontrar estos principios compositivos, como decíamos, tanto en la concepción de la obra como en la forma de expresarse de los personajes y sobre todo en las didascalias. Él ama la liturgia, ama el rito, la música popular, la vocal, la coral, la ópera, la zarzuela. La zarzuela la adoraba. De hecho, a nosotros se nos puso a cantar zarzuela. Sí, no, nos cantó el brindis de Marina y sí, cuando estuvimos allí con él. El barroco, las vanguardias, como decía, ¿no? Es decir, que él era amante de la música muy antigua y de la música muy moderna. Bueno, en cuanto a las microestructuras, lo fónico, recordaremos aquí hasta qué punto lo fonético es esencial y sustantivo en su obra. Él decía que sus obras no solo sonaban, sino que resonaban. Por medio del sonido y los recursos fónicos va configurando el continente y el contenido. A veces los significantes que él va usando alteran sus significados, de manera que a veces desnudan, enfatizan o incluso ilustran. Tanto los recursos musicales como los sonoros los usa de diferentes formas, unas veces de forma más intelectiva y otras de forma más decorativa. En la introducción de la obra El Pizzicato Risorio es un claro ejemplo del uso tan abrumador que hace de los efectos retóricos fónicos, o de lo que llamamos recursos fónicos. Tú coges un manual de lengua, nosotros lo hicimos, lo comprobamos, y vimos que en esa pequeña introducción de esa obra aparecían, si no todos, casi todos. O sea, en un pequeño texto es capaz de meter ahí, a destajo, todos los recursos fónicos. En el prontuario también de Teatro Amateur, que recomendamos leer de vez en cuando queramos sobre todo montar alguna obra suya, porque aquí encontramos una batería enorme de recursos vocales relacionados con el ritmo, la intensidad, la tímbrica y la duración. Tiene una forma un poco de analizar esos elementos. Él cuando habla a veces de intensidad, no puede hablar de intensidad solo, le vaya a dar algo. Tiene que mezclarlo con el carácter o con la duración, y vamos a ver aún unos ejemplos. Tanto en el texto dialogado como en el texto, en su dramatis persona, en su didascalia, es decir, en todo. Encontramos muchísimas referencias a los parámetros del sonido
Es decir, está todo el rato obsesionado con la duración, pero no solo de los sonidos, sino de los párrafos, de las sílabas, de los textos, de la didascalia, con la altura. O sea, es que no puede estar en un párrafo sin estar subiendo, cambiando todos los parámetros del sonido. Cambia la altura, ahora se refiere al tono, ahora se refiere al timbre, si tiene que usar diferentes verbos en un mismo timbre, para cambiar esos timbres, pues empieza a hablar de llorar, llorimoquear, hipar, girimar. Se inventa verbos así para ir subiendo y jugando con esas intensidades y esos parámetros del sonido constantemente. Bueno, eso es lo que llamamos gradaciones en música. Él está obsesionado con las gradaciones. Bien, en cuanto al punto pues diremos que usan muchas grafías musicales no convencionales. Por ejemplo, los puntos, las rayas, los puntos suspensivos, las mayúsculas, los acentos. Yo creo que es de los primeros, o del primero, desde luego, que he visto yo, escritor que ha hecho un musicograma textual. Es decir, si queréis lo pasamos. Esto. Él, nosotros pasamos su didascalia, la pasamos a partitura. Él no escribió ni una de estas notas. Ni una de estas Simplemente notas. lo escribió en una acotación. Y de la acotación, pues nosotros reprodujimos esta partitura, que sonaría algo como... Cuando estés hasta las narices de pasar hambre y no manducar perdices, no haya más solución que un santo defenestrar, abrir las ventanas y defenestrar. ¡Defenestrar! 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 ¿Vale? Esto sería la copla del tuerto y el coro de la escoba. Esto En pontifical. Esto es de la verdad pontifical. es que te abruma porque dices, pero ¿cómo puede meter una partitura real sin usar nada? Como mucho decía, esto sonaría a sol. Pone los nombres de las notas con nombre, pero te dice, te da el golpe del tambor. Con la mayúscula, la ta-ta-ta. Entonces esto ha sido pues una arqueología musical que hicimos nosotros en su momento. Sí. Luego, su terminología musical es extensísima en su obra y es muy importante analizarla para estructurar y conocer de forma completa y profunda los aspectos musicales de la obra. Vamos a ver si os parece... bueno, el término pianísimo, que ahora lo vamos a ver en los cuadrantes esos que proponemos. Sí. ¿Me oí bien si me separo, no? Gracias. El pianísimo es el término que más aparece. Aparece muchísimo y está constantemente hablando de pianísimo, pero generalmente con algo más. Pianísimo, la L queda corto. Entonces, pianissimo manontropo, pianissimo de la confidencia tutto dolce. El término piano aparece menos y casi siempre aparece como patético del piano, pavorido del piano, en fin. Aparece mucho el piano de los abismos o los abismos del piano. El concepto regulador es esencial. En música lo que llamaríamos crescendos o decrescendos y las gradaciones en dinámica, lo que decíamos, lento, lentísimo, dolce, dolcísimo y sobre todo en cambios de humor progresivos en personajes y en acciones dramáticas. Eso lo vemos nada más leer, o sea, vemos aquí estos están progresivamente o enfadándose o alegrándose o entristeciéndose. Sottovoce es el término, por eso decía que él la usa muy a su manera. El término sottovoce es el término más empleado en todas las grotescomaquias. Sí, contando, pum, pum, pum. Que en español significa en voz baja y tiene un poco el aspecto de por lo vaginis. Entonces él utiliza eso de la RAE y dice, pues yo esto lo voy a mezclar con la altura, con el tono. Y entonces él cuando habla de sottovoce no solo quiere que se hable piano, sino quiere que se hable muy grave. Muy grave. Luego tiene pocos términos de intensidad media, como mezzopiano o mezzoforte, ¿no? Prefiere utilizar expresiones, como vemos ahí, berrear, clamorear, atronar de la vena, atruena del trueno. ¿Y para qué va a utilizar un fortísimo? En una partitura se puede poner eso, que es lo que hace siempre. Sulfurado con gafas. Sí, es verdad, sulfurado con gafas.
Eso venía muchas veces. Payaso con la gafa. Venga, perdón. Bien, estos cuadros que... Luis, si te parece, cariño. Ah, que yo hago algo distinto de lo que he hecho, sí. No, sí, pone. Ah, vale. Bien, esto los tenemos para quien los necesite, está todo hecho, todo publicado. Y esto lo que comentábamos antes, y pasamos al siguiente. Siguiente, next Sí, one. sería ya el cuadrante que vosotros, al afrontar una obra musical, podríais rellenar. Es obligatorio, obviamente, no quiero decir. Nosotros ofertamos estos cuadrantes porque nos parecen muy, muy interesantes para registrar todo, para hacer un mapa sonoro de cada escena, o por lo menos de cada acto. Eso sería muy interesante. Entonces poner eso, el número de veces que aparece, en la página que aparece, si aparece en personaje o en Didascalia, y hacer lo mismo con cada uno de los matices dinámicos o de volumen. Hacer lo mismo con los matices agógicos, que son los matices de tempo, que son, pues, veis, él obviamente lo relaciona con el carácter, mezcla mucho los matices en general, y lo mismo indicar el número de veces. Alegro es lo que más utiliza, también andante, y otros términos que pudieran aparecer como moderato, lento u otros. Pero los que más aparecen son alegro y andante. Él casi todas las escenas las entiende de forma alegro y andante, incluso todas sus partituras manuscritas. Bien, y los matices de carácter. Ahí aparecen unos matices musicales en su obra que son musicales stricto sensu, como dolce cantabile, que solo puede encontrar en una partitura normal. Los términos no musicales, pero usados al estilo musical, como son parlantuto cuore, fúnebre. Términos no musicales, pero con ese regusto que decíamos, como voz en off, ritual, molto sentimiento. O sea, ahí hace una mezcla entre el español. Términos no musicales, pero con resabios de música sacra o litúrgica, como el litúrgico, el religioso, carácter, ritual. Y luego modos tipo cluster o choque, que eso aparecen también muchísimo, como rebundo angelical, vomita dolcísimo, como se nos ocurre pensar un vómito dolcísimo. Pues ese tipo de cosas que tanto le gustaban a él, ¿no? Bien, pues esto también sería interesante, al menos completar estos tres cuadrantes, ¿no? Muy bien, pues si queréis podemos pasar... Bueno, lo mismo pasa con el acento, el fraseo y la articulación. Esos aspectos musicales también hay que tenerlos muy presentes, porque están muy relacionados con la dicción, están muy relacionados con la sonoridad literaria y con la poética. De manera que él tiene unos discursos muy legatos, como si pensara en una gran curva al interpretar. Y luego tiene otros, incluso rápidamente cambiados en un mismo casi párrafo, que pasa a unos discursos con mucha mayor fluidez, y otros muy picados, muy estacatos, incluso algunos muy martelatos, como se dice en música, todos como con un martillo. También tendríamos que ver en el texto que queremos poner, llevar a escena, lo que son los usos. Los usos, él le encanta la música académica, la profana como la religiosa, y la popular. Él ama lo popular. La música vocal, él no compone música de forma manuscrita, no compone música instrumental, solo la vocal. De manera que la música diegética, por ejemplo, en Tartessos es más elegíaca, y la instrumental es extradiegética. Las funciones, pasaríamos a las funciones, mirad, la función estructural es como marco que articula las diversas escenas. Se ve claramente en la tocata y fuga de Bach, en la oropéndola, la significativa, que es la que dota de carga semántica a las piezas, por ejemplo en paso doble, porque en paso doble, cada paso doble es un personaje en sí. Luego la expresiva, que da emotividad a una escena, pues por ejemplo el piano decimonónico que a él le gustaba tanto, del siglo XIX, romántico, pues hay momentos en los que él lo utiliza, pues eso, modificando el ritmo escénico. Y luego la función estética, que él la desdeñaba bastante. Él no iba a perder esa oportunidad de
dotar de sonido y de carga semántica a la música, ¿no? No solo decorar, el eso de decorar con la música muy pocas veces. Bien. Si queréis... Vamos a cantar, ¿no? Sí. Vamos... Bueno, quiero decir otra cosa. Vaya. Quiero decir otra cosa. En en estas piezas que hemos dicho, tenemos una balada, 3 canciones populares, 2 canciones infantiles, 5 piezas imitativas del gregoriano, que esas son las que va a hacer Luis, 2 himnos y marchas, 3 piezas líricas y 2 arias y una romanza. Cada forma musical está elegida absolutamente de forma concienzuda. Ahora vamos a ver cuando yo cante la balada del Buen Sol, en Pontifical. Vamos a ver. La balada del Buen Sol, que el texto es absolutamente revolucionario. Sí, si lo puedes... Sí, si la puedes ir leyendo, Luis. El sol de los pobres un día, un buen día, el sol de la espiga, el sol de la flor, traerá pan a todos, el pan de alegría, no habrá pan amargo, no habrá desamor. El sol de los pobres un día, un buen día, el sol de la espiga, el sol de la flor, traerá el pan de todo, el pan de alegría, no habrá pan amargo, no habrá desamor. Vendrá porque es justo, porque el sol es bueno. El sol de los pobres, el sol de la paz. Ni jaulas, ni fieras, ni hambres, ni lágrimas. El sol de los hombres y la libertad. ¡Ah, la libertad! Es una balada. Si es una balada, ha elegido una balada porque es una canción donde el texto es esencial. Es melódico, es pausado, es muchas veces melancólico. Es un texto con tintes sociales y es una canción monódica. No podía ser de otra manera. Si os fijáis, el tiempo es moderato cantabile. Para algo moderato cantabile, donde todo el rato sea moderato cantabile, una balada pega muchísimo. Una balada está muy bien elegida. Es el 6x8, que es el tempo de la barcarola. Exactamente. Es una canción estrófica y silábica, donde no hay melismas, no hay muchas notas para una sola sílaba. La elección del modo menor, que es el modo más triste, el modo más melancólico, pero es un modo muy sencillo, es el modo más sencillo de todos los modos menores, es muy cómodo para cantar, tiene una tesitura muy fácil. Hay una relación absoluta entre el acento textual y el acento silábico, de manera que cada acento fuerte coincide con el compás y con la palabra que él quiere decir. En fin, podía analizar mucho más por qué ha elegido una balada, pero vamos deprisita. ¡Canta ya! Vale, voy a poner. El sol de los hombres un día, un buen día, el sol de la espiga, el sol de la flor, traerá para todos el pan de alegría, no habrá pan amargo, no habrá desamor. El sol de los hombres un día, un buen día, el sol de la espiga, el sol de la flor, traerá para todos el pan de alegría, no habrá pan amargo, no habrá desamor. Vendrá porque es justo, porque el sol es bueno, el sol de los pobres, el sol de la paz. Ni jaulas, ni fieras, ni hambre, ni lágrimas, el sol de los hombres y la libertad. ¡Ah, la libertad! ¡Ah, la libertad! ¡Ah, ah, la libertad! ¡Ah, la libertad! ¡Ah, ah, la libertad! ¡Ah, ah! Haciendo mutis con ese bucle. Bien, esto es lo que decía. El sol de los hombres, un día, buen día, el sol de la espiga, el sol de la flor. Esto es la parte A, como se dice. Él va variando solo un poquito la melodía cuando llegan las palabras más negativas, como hambre, desamor. Y después
Lo que os decía de la cuarta sección, que yo quería, que es cómo interpretar. Bueno, pues si leemos bien el texto y vemos la escritura, aunque no sepamos música, por el tipo de cadencias, por cómo dibuja la melodía, vamos viendo dónde podemos hacer un regulador, una mesa di voce, es decir, un doble regulador, dónde podemos apianar, dónde podemos, por ejemplo, aquí. Pan amargo no habrá desamor. Aquí pega un pequeño retardando. Es decir, su escritura es muy intuitiva para cualquiera que quiera cantarla. Y el final creo que hay que hacerlo absolutamente en bucle, piano, y yo lo entendería haciendo mutis. Pero bueno, todo esto lo tenemos analizado específicamente por compases, y cuando necesitéis algo, aquí estamos y os podemos dar cualquier indicación. ¿La del melón? Sí, vamos a cantar la del melón. Un minuto. Bueno, esta sí quiero. Esta sí quiero. Esta me simpatiza. Bien, estamos en horror vacui. De lo que va a hablar después Miguel. Sí, esto te va a De encantar, horror. Miguel. Bien, archiduquesa. Con amor, con mucho amor. Yo tenía el primer amor y yo tenía las mulas. Y yo tenía todo el amor del mundo porque yo tenía el delicado corazón profundo. Porque yo tenía el corazón y era la zarzuela, el corazón de la zarzuela. Llueve de los cielos una música romántica y todo el corazón de la zarzuela en su jugo, y la archiduquesa gime patéticamente de gordas lágrimas en los dulces ojos, y el mozo de cuadras híncase reverencialmente de rodillas como un tarugo. Y ahora ya nada me consuela de la consolación, y ahora yo tengo toda la soledad del mundo, ahora yo no tengo nada más que el melón. A la luz de los cirios eleva el melón en mitad del planeta. Luego lo besa piadosamente como quien besa una puñeta, y luego melancólicamente canta el ruiseñor de todos los amores, difunto y tieso en mitad de la garganta. Y ahora canto el melón. El amor llega un buen día, trae la flor del corazón, pero la flor se marchita y ya solo nos queda el melón. Es melón, el melón del amor, de su mirar alegra el corazón. Es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Al comienzo es alegría y tenemos corazón. Luego el corazón se muere y tan solo nos queda el melón. Y ahora el coro todo. Es melón, el melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Pom, pom, pom. Todos guardamos las lágrimas de la primera ilusión, pero las lágrimas pasan y tan solo nos queda el melón. Es melón, el melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Chimpón. Como veis, la primera parte tan de romanza de zarzuela,
Y la segunda parte es una contestación taruga, nunca mejor dicho, de los que la rodean a la archiduquesa, y suena a tuna totalmente. Si os fijáis, es una escritura de tuna. De tuno Ta, ta, borracho. tiro, ta, tiro, ta, ta. Pom, pom, mocita, dame el clavel. Es igual, ¿no? Es como un poco el clavelito, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Me gustaría cantaros mil cosas, enseñaros cosas que hemos descubierto, pero... Pero me toca a mí. ¿Le toca a él? Bueno, yo voy a hablar... Un aplauso para ella.